Hacemos a la Universidad Autónoma de Chapingo. Bueno, los bosques mesófilos de montaña en México son ecosistemas degradados en su estructura y función por la deforestación, como consecuencia de cambio del uso del suelo. El cambio de uso de suelo en el estado de Veracruz ha aumentado porque los productores convierten grandes superficies de bosques en praderas y terrenos de cultivo por practicar la agricultura tradicional y la ganadería extensiva, como es el caso del establecimiento de potreros. Veracruz es un estado considerado megadiverso, ocupa el tercer lugar a nivel nacional. Este sostiene hábitats con miles de especies de plantas y animales, por lo que preservar este ecosistema es de suma importancia ecológica. Cuantificar el número de bacterias y hongos presentes en los diferentes tipos de suelos es una tarea muy importante, pues con ella se puede saber el grado de afectación que los suelos puedan presentar, específicamente en las funciones que cumplen, como es la fijación de nitrógeno, algunos son solubilizadores de fósforo, hierro, potasio, en la formación del suelo y otras, y que ayudan a incrementar los rendimientos de las plantas y árboles, es decir, que aumentan el tamaño, longitud de raíces y hojas, y conservar la biodiversidad funcional del ecosistema del suelo. Es por ello que se tuvieron como objetivos los siguientes. 1. Cuantificar poblaciones totales de bacterias y hongos que habitan en dos tipos de suelos, como es en el bosque mesófilo de montaña. Uno fue el suelo de un bosque sin perturbar y el otro suelo de un bosque modificado a pradera. Asimismo, comparar las poblaciones de bacterias y hongos en un bosque mesófilo de montaña sin perturbar y en un bosque modificado a pradera. El estudio se realizó en el municipio de Acajete, ubicado en la región central y montañosa del estado de Veracruz, a una altitud entre 1,180 y 3,100 metros sobre el nivel del mar, que es donde sabemos que se ubican la mayoría de los bosques mesófilos de montaña. Bueno, es su hábitat. La metodología fue la siguiente. Se hizo un muestreo de suelo y a este mismo se le aplicó análisis físicos, químicos y biológicos. Entre los biológicos fueron la siembra en placa de bacterias y hongos. El muestreo de suelo se realizó en la temporada de otoño de 2018. El área muestrada fue de 110,000 metros cuadrados para un bosque sin perturbar y de 390,000 metros cuadrados para bosque modificado a pradera. Todo esto siguiendo la norma oficial mexicana 021. Primero pues se hizo un muestreo tomando las muestras en zigzag y se sacaron muestras de suelo a 20 centímetros, a una profundidad de 20 centímetros, para después formar muestras compuestas. Se hizo todo el procedimiento para el muestreo de suelo, que es el secado, el cuarteo y el tamizado, y todo esto después se llevó a los laboratorios para hacerles determinaciones físicas como fue la textura, contenido de humedad, densidad aparente y las determinaciones químicas como el pH, materia orgánica, contenido de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. También se hicieron determinaciones biológicas. Esto fue para el conteo de bacterias y hongos en cada tipo de suelo. Primero, pues se hicieron diluciones en serie, se prepararon los medios de cultivo, que para bacterias su medio de cultivo fue agar nutritivo, para hongos papa dextros agar. Posteriormente se colocaron las diluciones en las cajas Petri y se incubaron, en el caso de bacterias, a 28 grados centígrados
de 24 a 48 horas. Y en el caso de hongos, se incubaron de 28, también a 28 grados centígrados, pero estos tardan de 2 a 5 días. Tardan de 2 a 5 días. Bueno, como resultados se obtuvo lo siguiente. De acuerdo a todos los parámetros que ya había mencionado que se estudiaron, que fueron la textura, el contenido de humedad, se determinó para cada tipo de suelo. Y bueno, en el caso de la textura, en ambos tipos de suelo se encontró una textura franco-arenosa. Esta es propia de los suelos poco alterados, también de acuerdo a la norma oficial 021. El contenido de humedad en ambos bosques es alto, pero esto está bien, bueno, aunque en el bosque modificado a pradera se encuentra un poco más alta, pero aún así es adecuada para los dos tipos de suelo. La densidad aparente también se encuentra en un rango normal y estos valores pertenecen a los suelos orgánicos y volcánicos. El pH es ácido, bueno, se encontró que es ácido. En materia orgánica tiene un contenido alto, ambos tipos de suelo. En contenido de nitrógeno orgánico y fósforo se encontraron bajos, también en ambos tipos de suelo. El contenido de potasio y calcio son moderadamente bajos. El contenido de magnesio fue también, bueno, este salió moderadamente alto. En cuanto a las poblaciones totales de bacterias, son altas en el suelo de un bosque sin perturbar y también salieron altas en un suelo de un bosque modificado a pradera. Las poblaciones totales de hongos son bajas para los dos tipos de suelos. Bueno, como había mencionado, los contenidos de humedad de los dos tipos de suelo pues son adecuados. Esto está relacionado con el alto contenido de materia orgánica y a la vez en relación con la densidad aparente que tiene cada tipo de suelo, la cual es propia de suelos orgánicos y volcánicos. El pH también es propio de los bosques y tienden a la acidez. Por eso encontramos estos valores de 5.4 y 6.1. Esta variable influye en las poblaciones totales de bacterias y hongos, las cuales se desarrollan mejor en pHs neutros. Los contenidos de nitrógeno inorgánico y fósforo, como había mencionado, son bajos, el potasio y el calcio moderadamente bajos, altos en contenido de magnesio. Por esto es importante indicar que los contenidos de nutrimentos en el suelo son necesarios para el crecimiento de los microorganismos. Por ello también es necesario aumentar el contenido de nitrógeno, fósforo, potasio y calcio, para así a la vez llevar a la alza el crecimiento y la reproducción de las poblaciones microbianas, no tan solo de bacterias y hongos, sino de todos los microorganismos que habitan en el suelo, que sabemos que son muy importantes también y nutren muchísimo al suelo. Las poblaciones totales de bacterias y hongos en ambos tipos de suelo fueron mayor en los de bosques modificados a pradera. Bueno, en conclusión, los suelos de bosque sin perturbar y los modificados a pradera presentan poblaciones de bacterias y hongos totales importantes en el ecosistema. Las bacterias fue el grupo microbiano que presentó mayor población en ambos suelos. Las poblaciones totales de bacterias y hongos, como vimos, fueron mayores en el suelo de un bosque modificado a pradera. Esto pudo haber sido porque el pH fue más adecuado para el desarrollo de ambos grupos microbianos
y también porque en general los contenidos de nitrógeno y fósforo fueron más altos que en los suelos de un bosque sin perturbar, porque de acuerdo al pH vimos que el bosque modificado pradera tuvo un pH de 6.1, lo cual se acerca más a los pHs neutros, que como había dicho, pues sí es donde se relacionan más donde se reproducen más, perdón, los microorganismos. Muchísimas gracias, Karina. Sí, bueno, son las referencias y gracias por su atención. Les dejo el contacto por si tuvieran alguna inquietud o duda más sobre el estudio. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, pues ahí tienen los datos de Karina, quien nos hizo la presentación de lo referente a los suelos modificados y digamos un tanto intactos. Yo tengo una pregunta. ¿No investigaste, digamos, como a detalle qué tipo de bacterias pudieran estar ahí o al menos, no sé, las más representativas? No, desafortunadamente no. De hecho, es lo que se quería hacer, bueno, en otro Ujú. estudio. Ajá, Sí, pero claro. fue más como en general y para ver pues la variación que hay, ¿no? De un suelo a otro. Sí, porque pues definitivamente a mí se me hizo pues increíble, ¿no? Que la parte de los convertidos a pradera pues se hicieran, tuvieran mayor cantidad tanto de hongos y bacterias. Digo, ya lo mencionaste probablemente por qué. Habría que Ajá, estudiar, ¿no? También qué sí. tipo de microorganismos son, a lo mejor si son realmente benéficos o si pudieran estar afectando, ¿no? El equilibrio ecológico y todo lo referente al suelo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, porque en otros estudios, pues sí sale, en otras investigaciones los resultados son diferentes, ¿no? Que en el bosque intacto, pues se espera tener más población de bacterias y hongos que en un bosque modificado. O tal vez porque este también no ha sido tan alterado, el que se modificó a pradera, probablemente también por eso. Y por los otros factores que ya antes había mencionado. Sí, muchísimas gracias. Sumamente interesante tu trabajo. Y bueno, pues si no hay algún comentario del público, observación o pregunta, pues pasamos a la siguiente ponencia, en lo que esperamos a que nos apoye el staff para la grabación en Facebook. Bueno, voy a